The language in this video has been translated using AI translation via HeyGen. While we strive for accuracy, the translation may not be entirely precise or reflect the original intent and meaning in all cases. We appreciate your understanding as we work to make this content more accessible through AI-assisted translation. El idioma en este video ha sido traducido mediante traducción de IA a través de HeyGen. Aunque nos esforzamos por la precisión, la traducción puede no ser completamente exacta o reflejar la intención y el significado originales en todos los casos. Agradecemos su comprensión mientras trabajamos para hacer este contenido más accesible mediante traducción asistida por IA. Hola, mi nombre es Eric Yamoa. Gracias por acompañarme en este tutorial interactivo de AdMed Predictor dedicado a MedChem Studio. Así que los temas de hoy se centrarán en el agrupamiento, el análisis de grupos R y la actividad o detección de acantilados, también conocida como análisis de pares moleculares coincidentes. Estas funcionalidades son una parte esencial de las capacidades de MedChem Studio. En realidad hay mucho que cubrir en este tutorial, así que puede que dure un poco más que el otro de la serie. Así que, sin más preámbulos, vamos a comenzar y vamos a trabajar con un conjunto de datos que nos fue compartido por Edelris, una empresa involucrada en memética topológica de productos naturales muy interesante. Así que voy a abrir un archivo de 500PO2 que nuevamente nos fue amablemente compartido. Y en este caso, los identificadores de los compuestos están almacenados en un campo llamado EDX. Entonces, vamos a especificar el nombre de ese campo para poder importar nuestros compuestos. Como suele ser habitual en AdMed Predictor, vamos a proceder a calcular las propiedades de AdMed para estos compuestos. Y entonces en los datos calculamos las propiedades AdMed, procederemos a calcular todas las propiedades AdMed para estos 500 compuestos. Y como sabéis, AdMed Predictor es muy rápido, así que solo nos llevará unos segundos recuperar estas propiedades a nosotros. Así que lo primero que debemos asegurarnos es de que la funcionalidad de MedChem Studio esté realmente habilitada, lo que aquí se llama las funciones de MedChem. Si es así, solo tienes que ir a Vista y buscar las funciones de MedChem. Si tienes una marca de verificación delante, deberías ver 5 pestañas en la parte inferior de la hoja de cálculo, etiquetadas como compuestos, clases, tablas R, pares y claves. Si está deshabilitado, entonces realmente solo verías la pestaña de compuestos. Así que vamos a ir aquí y activar estas capacidades. Entonces lo que vamos a hacer ahora es agrupar este conjunto de compuestos en familias químicas conocidas como quimiotipos. Y puedes hacer esto muy fácilmente en Admin Predictor. Sin embargo, lo primero que me gustaría hacer es mostrarte que en esta pestaña de clases, ahora mismo, lo que tenemos realmente es que cada compuesto está en una clase propia. Así que en realidad tenemos tantas clases como compuestos. Así que tenemos 500 compuestos en la pestaña de compuestos, pero también tenemos 500 clases en la pestaña de clases. Así que volvamos a nuestros compuestos aquí. Y la forma de acceder a las capacidades de agrupamiento es en química, simplemente ve a generar clases. Y la opción predeterminada es usar frameworks. Sin embargo, en este caso particular, nuestros compuestos realmente han sido ensamblados a partir de grupos NR centrales. Y por lo tanto los sistemas anclados en anillos son en realidad una opción más apropiada para ellos. De hecho, tenemos algunos núcleos muy relacionados, que se han utilizado como base para ensamblar estos 500 compuestos. Así que nuevamente vamos a elegir sistemas anclados en anillos aquí, porque realmente fueron ensamblados fundamentalmente como un sistema tipo grupo CO1R.
Así que usaremos esa opción y lo que hace el software es que realizará algunas cosas. Así que lo primero es que en la pestaña de compuestos va a crear una columna de lista de clases que contiene el ID de clase para cada compuesto o el ID de clúster. Voy a usar cluster y clase de manera bastante intercambiable aquí. Así que a cada compuesto se le asigna un ID de clase o clúster, como que el compuesto 1 está asignado al clúster 2, el compuesto 2 está en el clúster 1, al igual que el compuesto 3, etcétera. Y también te da el tamaño del clúster. Así que ese es el número entre paréntesis aquí. Entonces, el clúster 1 contiene 299 compuestos. El clúster 2 contiene 132, etcétera. Ahora podemos tener una vista un poco más detallada de lo que está ocurriendo yendo a nuestra pestaña de clases aquí. Y lo que vemos es que ahora los quimiotipos han sido ensamblados, en este caso como 4 quimiotipos diferentes. Y lo que vemos es que en las clases 1 y 4 tenemos lo que podríamos llamar periodo-oxicipinonas regulares y en las clases 2 y 3. Aquí tenemos los análogos de sulfonamida. Lo otro que vemos es que entonces hemos identificado nuestras 4 clases y el software también nos ha mostrado el tamaño de cada clase o clúster. El clúster 1 tiene 299 moléculas, el clúster 2 tiene 132 moléculas, el clúster 3 tiene 59 y el clúster 4 tiene 10. Así que lo otro que vemos es que el software realmente ha definido estas clases, básicamente de la misma manera en que lo haría un químico, en el sentido de que probablemente uno habría agrupado las periodo-oxicipinonas regulares juntas inicialmente y luego tal vez las habría dividido en dos clases separadas dependiendo de la regiociencia. Del anillo de piridina. Así que fíjense que aquí tenemos dos regioisómeros diferentes, con el nitrógeno ubicado aquí o aquí, y luego probablemente al principio habría definido una segunda clase de los análogos de sulfonamida y de igual manera habría hecho una dicotomía basada en la regiociencia del anillo de piridina, con muy diferencias similares entre estas dos clases. Así que creo que lo que tenemos aquí es una reproducción bastante precisa de lo que se habría hecho de manera intuitiva, ya sabes, separando esos quimiotipos, esas familias químicas. Entonces, una cosa interesante aquí es que podemos observar este conjunto de datos en diferentes niveles. Podemos analizar el conjunto de datos a nivel de compuesto, donde para cada compuesto individual podemos ver las propiedades asociadas a estos compuestos. Esas son, por supuesto, las columnas que tenemos aquí. Y pueden ser ya sea simplemente números, pero también pueden ser gráficos de estrella, que son estas representaciones. Así que, nuevamente, podemos observar los datos a nivel de compuesto individual, pero también podemos analizarlos ahora a nivel de clase, lo que nos da una visión muy clara de los posibles activos y pasivos asociados a estas específicas familias químicas pertenecientes. Si observamos los datos en las columnas, realmente ya no reflejan un compuesto individual. Estos valores, como esta columna de riesgo de admisión actual, son en realidad el promedio de la clase en todo el quimiotipo. Por lo tanto, 1487 es realmente el riesgo de admisión promedio en el grupo número 1. Bueno, y la otra cosa que podemos hacer ahora es, en lugar de mirar los valores individuales, aunque eso nos da una idea bastante buena en promedio, qué clase tiene un mejor desempeño, también podemos mirar los gráficos de estrellas.
Entonces, por ejemplo, si miramos la especificidad de sustrato de CP, vemos que los llamados peridoxazepinonas regulares se predice que son bastante promiscuos frente a las enzimas CIP, lo que significa que se predice que serán metabolizadas por un panel bastante amplio de CIPs. Mientras que si vamos a las clases 2 y 3, que son los análogos de sulfonamida, entonces se predice que estos serán metabolizados principalmente por la isoenzima 3A4. Así que esa es una observación bastante notable. Ya sabes, de nuevo, entre estas clases. El tercer tipo de información que podemos observar son los histogramas de propiedades. Y hay uno que se genera automáticamente para nosotros, que es la información del peso molecular a través de cada clase. De hecho, podemos crear más de estos histogramas, lo que nuevamente nos dará más información sobre la distribución de propiedades para cada uno de estos quimiotipos. Así que, por ejemplo, si vamos al encabezado aquí y hacemos clic derecho, entonces podemos ir a insertar columna. Y en este punto seleccionamos distribución gráfica. Bien, entonces, si seleccionamos esto, tenemos la posibilidad de elegir entre todo el conjunto de propiedades que hemos calculado para nuestros compuestos. Y, por ejemplo, podemos elegir riesgo de admisión. Y el software añadirá una distribución de histograma. Así que nuevamente podemos ver la distribución dentro de cada uno de estos clústeres. Y supongamos que decidimos hacer lo mismo para, digamos, un filtro HERC. Entonces, vamos a insertar una columna y una distribución gráfica. Y si bajamos en nuestra lista hasta HERC, que está en orden alfabético, este es el filtro HERC y es un modelo categórico que indica sí o no, es decir, si se predice que el compuesto tiene algún tipo de riesgo para HERC. Si es 0 es no y si es 1 entonces es sí. Así que podemos añadir esto. Y lo que vemos de nuevo es que otra vez es una forma interesante de observar el conjunto de datos a un nivel algo más general y vemos que, por ejemplo, para el riesgo ADMET en las clases 1 y 4, los compuestos están distribuidos con una mayor proporción de compuestos en el extremo inferior del riesgo ADMET, pero aún así se extienden hacia, ya sabes, valores potencialmente más altos, especialmente para la clase, aunque es una clase relativamente pequeña. Por otro lado, si miramos las clases 2 y 3, vemos que hay un enfoque mucho más fuerte en compuestos que tienen bajo riesgo ADMET y considerablemente menos compuestos. En el extremo final de la distribución, y de igual manera, si observamos Hergy, vemos que para la clase 1 se predice que está casi equilibrado entre compuestos que se predice que no tienen riesgos de HERG y compuestos que se predice que podrían tener un posible riesgo de HERG. Así que nuevamente en la clase 4 hay una ligera inclinación hacia los compuestos con menores riesgos de HERG, pero aún hay una cantidad considerable de compuestos en la otra categoría. Por otro lado, si observamos los análogos de sulfonamida, veremos que en realidad hay una inclinación mucho mayor hacia los compuestos que tienen menores riesgos asociados a HRG, en lugar de aquellos que se predicen como posibles problemas. Así que, nuevamente, este es el tipo de información que nos permite potencialmente equilibrar el número de compuestos que querríamos sintetizar en cada clase y, como mencioné antes, asignar de alguna manera los activos y pasivos a cada una de estas clases. Así que como siguiente paso, quería mostrarles realmente cómo pueden hacer algunas cosas más con estos compuestos. Y la forma en que se ven ahora mismo es que, como pueden ver, estos esqueletos no están realmente alineados entre sí, lo que hace que observarlos y compararlos en términos de, ya saben, química regional y otros aspectos sea un poco más complicado. Así que quería mostrarles cómo pueden alinear compuestos usando una combinación en realidad de MedChem Studio y MedChem Designer.
Así que lo que vamos a hacer aquí es llevar estas cuatro clases de compuestos a MedChem Designer. Y la forma en que harías eso es simplemente yendo a este icono de MedChem Designer, que es esta representación de un aldehído, el icono de aldehído que está aquí. Así que al presionar esto, en realidad llevas tus cuatro compuestos a una ventana de MedChem Designer. Y lo primero que haremos será poner el primer compuesto en una orientación que nos guste. Así que lo que harías es básicamente seleccionar este compuesto con el lazo, hacer clic derecho y limpiar. Y eso pondrá el compuesto en una orientación preferida, pero por supuesto puedes ajustarlo a tu orientación preferida. En este caso particular, podría querer invertir este compuesto verticalmente si quiero ver el carbonilo hacia arriba, por ejemplo. Entonces, si seleccionamos todos estos compuestos, podemos hacerlo seleccionando Control A, que seleccionará todos los compuestos. Esa es la función seleccionar todo. Y luego puedes alinear todos estos compuestos mediante un andamio común. Bueno, y luego será mucho más fácil verlos y después podemos enviarlos de vuelta a nuestra pestaña de clases. Bien, así que simplemente los vamos a transferir. Dice que se transferirán cuatro compuestos y son compuestos existentes. Aquí no hay nada nuevo que hayamos modificado, así que simplemente diremos que sí. Entonces, el software nos da un mensaje de advertencia de que al menos una estructura ha sido modificada y que las propiedades ADM y T que se han calculado pueden estar desincronizadas con las estructuras. Pero aquí realmente no hemos modificado estas estructuras. Realmente hemos cambiado su orientación, así que nada de esto tendrá ningún efecto sobre las propiedades calculadas. Así que podemos decir simplemente no. Ahora resulta mucho más fácil cuando vamos a nuestra pestaña de clases para comparar estos quimiotipos y estas diferencias regiosímicas a las que me refería antes entre las clases 1 y 4 y 2 y 3 se vuelven mucho más fáciles de ver. Así que ahora hemos alineado estos esqueletos entre sí. Observa que si vamos a la pestaña de compuestos, todos los compuestos aún no están alineados. Entre sí realmente están en la orientación en la que estaban cuando fueron ingresados o dibujados por el químico que los introdujo. Y por supuesto sería mucho más fácil observar estos compuestos si los esqueletos estuvieran en la misma orientación. Y en realidad hay una manera muy sencilla de hacer esto. Muy simplemente lo que podemos hacer es ir a nuestras clases, a la pestaña de clases y luego hacer clic en esta pestaña de compuestos aquí y propagar esa alineación de vuelta a los compuestos. Y esto en realidad hará dos cosas. Alineará cuidadosamente los compuestos entre sí y también resaltará de manera prominente el esqueleto molecular en un tono azul distintivo, mientras que los grupos R, que son las cadenas laterales, estarán representados en un color negro profundo. Así que, nuevamente, eso hace que observar el motivo central y los grupos R sea mucho más fácil que en la forma anterior en que los teníamos dibujados. Este tipo de alineación es algo que en realidad puedes hacer bastante fácilmente solo con MedChem Designer. Sin embargo, tendrías un límite de 100 compuestos. Como puedes ver aquí, tienes un motivo central y un grupo R. El siguiente paso lógico es decir, bueno, realmente me gustaría ver una descomposición en núcleo y grupo R para estas moléculas, la forma en que estas series de compuestos fueron diseñadas inicialmente. Y nuevamente eso es algo que puedes hacer muy fácilmente. Simplemente resalta la clase 1, por ejemplo, o cualquiera de las clases y selecciona la pestaña de tablas R en la parte inferior aquí, y eso realmente desencadenará la descomposición del grupo NR núcleo para estas moléculas. Y la otra cosa que también puedes hacer es mostrar las propiedades detalladas y completas en el analizador del grupo R.
junto a cada compuesto químico. Así que como puedes ver aquí, puedes mirar cada uno individualmente. En cada grupo R, por ejemplo, para el grupo R1, puedes ver si tienes solo un átomo de hidrógeno como sustituyente, cuál será la distribución de propiedades, de ciertas propiedades para las otras combinaciones del grupo R con R1. Y puedes hacer lo mismo con el grupo metilo. Puedes hacer lo mismo para cada grupo R, lo cual es muy conveniente, pero también puedes hacerlo en combinación. Bien, y ahora puedes proyectar, por supuesto, cualquier propiedad que hayas calculado previamente sobre estos gráficos. Así que, por ejemplo, si queremos echar un vistazo a nuestra función compuesta de riesgo de admisión, simplemente selecciona Admit Risk. Y puedes ver que para ciertas combinaciones de grupos R, por ejemplo, aquí para R1 igual a hidrógeno y R2 igual a bencilo, eso corresponde a 5 compuestos, 4 de los cuales tienen valores bajos de riesgo de admisión y uno que tiene un valor alto de riesgo de admisión de aproximadamente 4.9. Ahora, si miramos, por ejemplo, metilo para R1 y el mismo grupo bencilo para R2, entonces tendríamos 3 compuestos, 2 de los cuales tienen valores bajos de riesgo de admisión y uno que tiene un valor alto. Observa que aquí no tenemos la misma cantidad porque en realidad tenemos una matriz dispersa. Solo tenemos 299 compuestos. Veremos más adelante que, por supuesto, esto corresponde a un superconjunto más grande. Así que, de nuevo, esa es una manera muy conveniente para analizar estas combinaciones de grupos R, y puedes hacer esto para cualquier combinación de grupos R, R1, R2, R1, R3, etc. Si quieres tomar las que tienen los números más grandes, como R2, R4, entonces simplemente seleccionas esto y luego puedes ver cómo la propiedad mapeada, que en este caso es el riesgo de admisión, se reflejaría en los compuestos individuales resultantes, que en este caso es mayormente 1 o 2, dependiendo de la combinación de R1 y R3. Así que de esta manera puedes evaluar, ya sabes, ciertos activos y pasivos de estos grupos R. Y de nuevo, quiero decir, aquí solo estamos viendo el riesgo de admisión. Podrías hacer esto para cualquier propiedad que te gustaría investigar, solubilidad, o ya sabes, prácticamente cualquier otra cosa que puedas calcular o importar dentro del software. Así que una de las cosas con las que me gustaría cerrar es el hecho de que realmente tenemos una matriz de grupos R que en este caso particular corresponde a 299 compuestos, que era nuestra clase 1, y estos son los compuestos ejemplificados. Y eso se extrajo de un superconjunto más grande. Porque si miras la matriz completa, que es de 2 por 13 por 4 por 25, esa es una matriz de, bueno, 4 veces. 25 es 100, por 13 es 1300, por 2 es 2600. Así que tenemos una matriz completa de 2.600 productos potenciales que podrían fabricarse, por supuesto, asumiendo que no haya conflicto entre la introducción de los grupos R dentro de la química que se utiliza para ensamblar estos compuestos. Pero lo que podemos hacer es enumerar en realidad toda esta biblioteca de 2.600 compuestos del superconjunto, si lo prefieren, que potencialmente podrían fabricarse. Así que vamos a hacer eso ahora mismo. Y es muy fácil. En el menú desplegable de las tablas R puedes seleccionar la opción Explode Products. Simplemente especifica el nombre del archivo de salida. Por ejemplo, vamos a tomar compuestos de la clase 1, así que podemos llamarlo clase 1. Guión bajo full porque es el conjunto completo de compuestos. Y 2600 porque en este caso vamos a obtener 2600. Bien, y realmente no necesitamos mostrarlos en una nueva ventana, solo queremos enumerarlos en un archivo.
Así que solo presiona OK y el software realmente explotará o enumerará este conjunto completo de productos en un archivo SDF. Así que de nuevo hay muchas cosas que puedes hacer aquí. Esto es solo la primera parte de este tutorial. Me gustaría verte en la segunda parte, al otro lado de esto, y mostrarte el tipo de análisis que puedes hacer con este conjunto explotado. Así que gracias por tu tiempo. Volveremos en un momento.